Hill en las salas vacías y dices, ¿qué es esto, no? O películas que no llegan. El éxito del fantástico está claro, el éxito artístico y el éxito comercial. Estamos en una edad de oro que implica también una reflexión. El fantástico se está fagocitando a otros géneros, y otros géneros fagocitados se están aprovechando del fantástico. Hoy en día, lo que ha dicho Inés es verdad, es más difícil decir claramente qué es fantástico. Llega al punto de cuando haces la selección de Sitges, el 70% de las cosas que hay en el mercado casi podrían estar en Sitges. Es decir, y este año lo vamos a demostrar. Es decir, tenemos películas como Goodbye to the Language de Jean-Luc Godard, que es una película que puede estar en Sitges, sin embargo nadie la puede considerar como de género fantástico. Pero cada vez es más normal esa hibridación entre géneros. Nosotros este año hemos querido hacer una pequeña separación dentro de la sección oficial entre lo que es el fantástico, abierto y muy heterodoxo, y el thriller. El thriller, que cada vez más parece fantástico y quizá por sus contenidos a veces de violencia, de acción, y hemos creado una pequeña rama de thriller en un país en que está huérfano en este momento un certamen dedicado también al thriller, ¿no? Desaparecidos, el Festival de Valencia y el Festival de Manresa dedicado al cine negro. Entonces veremos películas excelentes como La French, una película francesa, con Jean Dujardin, que se acaba de presentar en Toronto, un polar, como dicen los franceses, de gángsters franceses, en Marsella, como podría ser las grandes películas protagonizadas por Alain Delon, Belmondo, Jean Gabin en los años 60-70, y directores como Henri Verneuil o Jean-Pierre Melville, de influencia increíble en las generaciones posteriores. Esa hibridación nos hace también pensar que el cine de autor cada vez es más fantástico. Es decir, antes las películas de autor eran sobre gente hija en Nueva York que hablaba de sus problemas domésticos mientras comía pizza en Brooklyn. Hoy en día es como sobre gente que ve muertos y eso le hace reflexionar sobre su situación de adolescencia, por ejemplo. Y me refiero a una película que vemos en el festival que es Jamie Marks is Dead, ¿no? El fantástico ha invadido el territorio de autor porque cada vez los autores son más jóvenes y están más influidos por el cine de género. Quieren hacer variaciones sobre temas clásicos, sean los vampiros, donde veremos algún ejemplo este año. Has citado tú la película A Girl Home Alone at Night, no sé en qué orden es al final porque me lío con el título. Una película de autor de vampiros, de la comunidad iraní norteamericana, y que es una película que es absolutamente... viene de Sundance, de una película típica de estas de autor. Y veremos muchas así. Origins, de Mike Cahill, director que estuvo presente en Sitges con Another Earth, y que ahora vuelve con una película de ciencia ficción absolutamente maravillosa y tremendamente original, que no se parece a nada de lo que se ha visto en el género últimamente. Una película de ciencia ficción emocional, una historia de amor desde postulados absolutamente fantásticos, que recuerda un poco a la película que vimos el año pasado de Senkarut, que ganó varios premios en el festival, y que recuerda también a su Another Earth, evidentemente. Todo eso hace que el festival sea muy complejo en su distribución, muy complejo en su asimilación. Vamos a ver películas muy diferentes, y repito que el fantástico fagocita la comedia. La comedia es fantástica, las fantásticas comedias, es decir, al thriller, al cine negro. Es decir, veremos títulos que mixtifican todo lo que son los componentes genéricos del cine actual. Pero también veremos cine de terror y fantástico puro y duro, es decir, claro, evidentemente. Desde las películas que todo el mundo espera, empezando por la inauguración, Rec 4 de Jaume Balagueró, películas como Annabelle, la precuela de The Conjuring, una película que todo el mundo espera también porque está basada en la historia de esa muñeca que inquietó en el prólogo de la película de James Wan el año pasado, y de la que ya pues llega la precuela, basada en ese expediente Warren, o películas que han pasado por Toronto recientemente como Coop, una película belga que es un slasher en bosques con componente muy juvenil, casi los protagonistas son niños, donde veremos verdaderas torrentes de sangre y de gore, que muchas veces es lo que el público de Sitges también espera. Es decir, eso estará ahí presente. Gente como Kevin Smith, que vuelve con Tusk, una película de las más extrañas, yo diría el término weird en inglés, porque es de las cosas más raras dentro del género, también más originales que se ha llegado a hacer. Es decir, una película que está entre Human Centipede y una película de terror juvenil, con un sentido de humor absolutamente marciano, por no decir macabro, y que consiste en que un loco quiere convertir a un joven al que secuestra en morsa.
La película va de esto. De ahí a la eternidad, casi. Y con todo con el humor del director de Clerks, que ya demostró, con una película que ganó en Sitges, lo macabro que puede llegar a ser con Red State. Cuidado, porque este señor tiene una visión muy negra de la vida, a pesar de su sentido del humor tan divertido en ocasiones, que está presente en Tusk. Es decir, es una película muy irónica, con, valga la expresión, muy mala leche, pero muy mala leche. Tenemos películas de ciencia ficción, que es uno de los géneros que está, curiosamente, componiendo una nueva etapa. La ciencia ficción siempre se entendía antes que era gran formato, espectáculo, millones de dólares. Ahora se ha creado la ciencia ficción de baja intensidad, que se está llamando en Estados Unidos, a una corriente de hacer películas de ciencia ficción baratas, más emocionales que sensoriales, y donde podríamos establecer ejemplos como que empezaron quizá esta moda con Donnie Darko y Primer, ¿no? Vamos a tener muchos ejemplos de ello, pero sobre todo hay películas como The Signal de William Eubank o la propia I-Origins de Mike Cahill, que demuestran perfectamente lo que es esa tendencia, hacer una ciencia ficción claramente de género, pero con postulados muy introvertidos, muy de reflexión interna. En ese sentido también puede estar películas que están en la programación, muchísimas películas están en la programación que juegan con ese formato, incluso con el sentido del humor, como Space Station 76, que es una space opera en clave de comedia, con el protagonista precisamente de The Conjuring y la siempre interesante Liv Tyler. Desde Europa también se continúa viendo una generación de directores que apuestan por lo imaginario. Volverán los Bustillo Morí con Among the Living, después de Al Interior y Leave It. Volverá Fabrice de Wells con Aleluya, una de las películas más esperadas del festival y una de las mejores muestras de thriller terrorífico que se han hecho en Europa en los últimos años. Y también volverá el Quentin Dupieux, el director de Rubber y de Ron, con una nueva apuesta surrealista, demencial y absurda, que es Reality, Realité. Una película que juega con ese elemento surrealista que estará presente en bastantes películas que veremos en el festival. Por ejemplo, en The Double, de Richard Ayoade, una película que juega con el tema del doble. El año pasado tuvimos Enemy, este año tenemos The Double, es un tema que siempre está ahí, es un tema clásico, que siempre estará ahí. O esa película apasionante, que también Inés ha hecho reflexión sobre ella porque la dirige una mujer, Marjane Satrapi, que es The Voices, una película donde un asesino en serie tiene conversaciones metafísicas con su perro y su gato. Su perro y su gato hablan con él, es decir, la película, es decir, mientras va decapitando mujeres y las mete en su nevera para delirio de los más gores. La directora de Persepolis firma esta película con un brillantísimo Ryan Reynolds. Un señor que cuando tiene poco presupuesto es un excelente actor, cuando hace superproducciones, pues no. Es curioso la historia de este chaval. Pero, por favor, el que vea The Voices, que se quede hasta el final, títulos de crédito incluido. Son los mejores títulos de crédito finales del presente año, los de The Voices.